Hay una necesidad muy grande en nuestras vidas, especialmente por los tiempos que estamos viviendo, estamos atravesando, tanto en Bolivia como en el mundo. Estamos llegando a un punto donde no hay buenas noticias y hasta se está perdiendo la esperanza. Y lo que más necesitamos en este tiempo, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, es fe. Necesitamos la fe. Es algo que nos va a sostener, ayudar. Y digo esto porque el Señor Jesús dijo que Él iba a volver, pero hizo esta pregunta: ¿hallaré fe en la tierra cuando vuelva? Dándonos a entender de que algo que va a escasear, pero tremendamente, es fe. Y ya estamos teniendo estos problemas de creerle a Dios o no creerle a Dios por las situaciones que estamos viviendo, económicas, qué sé yo, tiempos muy difíciles, todo está caro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué futuro hay? Pero tenemos que entender de que si tú tienes fe, no hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada. También tenemos que entender que si no tenemos fe, pues Dios no puede obrar. Fe habilita que el Señor Jesús pueda obrar en una forma, pero espectacular, tal vez sería la palabra, donde ves su poder en todo sentido. Como también la falta de fe puede frenar, cerrar, apagar. Jesús fue bien claro cuando Él estuvo en la tierra. Él estaba buscando fe. Y la palabra es bien clara si la leen. Todos los que se sanaron, todos los que participaron, tuvieron fe. Y ahí hubo la resurrección de muertos, Pedro caminando sobre el agua, la multiplicación de la comida, la pesca milagrosa. En realidad se estaban admirando de quién era Jesús, cuán grande era Jesús. Aún tenía autoridad sobre el tiempo y las tormentas. Él podía reprender la tormenta. Estaban admirados de cuán poderoso, grandioso era el Señor Jesús. Pero también Él fue al lugar donde no había fe, donde su familia vivía. A Él lo conocían como el hijo del carpintero. Él es el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo puede ser de que Él pueda hacer milagros, pueda hablar así como habla? Y vemos estos prodigios. No creemos. Y su familia y sus hermanos y el pueblo que estaba alrededor no creyeron en el Señor Jesús. Entonces, por la falta de fe, el Señor Jesús estuvo totalmente limitado. Imagínense,
La fe es como una puerta, o abres y ves la gloria y el poder de Dios, o la cierras y no ves absolutamente nada. Entonces, por eso es necesario que prestemos atención a esto que el Señor Jesús dijo: hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Y por las situaciones que estamos viviendo en el mundo, todos casi estamos llegando a pensar de que Jesús viene muy pronto, ¿verdad? Él ya viene muy pronto. Pero como Él viene tan pronto, la fe va a empezar a escasear. Y el Señor puso en mi corazón de hablar con ustedes acerca de la fe. Me parece que tenemos malas concepciones acerca de lo que es la fe. Y es por eso que tenemos problemas. Cuando empezó el avivamiento en Bolivia, el 73, algo que nosotros pudimos ser testigos es del hecho de que Jesús no había cambiado. Ese era el mensaje. Jesús vive, Jesús no ha cambiado. Jesús no se olvidó de hacer milagros. Jesús no se olvidó de resucitar muertos. Jesús no se olvidó de nada. Él es el mismo y está vivo y está presente. Ese era el mensaje. Y claro, jóvenes, nosotros empezamos a creer ese mensaje. Julio empezó a hablar en ese sentido. Decía, bueno, no hay nada imposible para el Señor. Y no solamente él empezó a hablar, sino que empezamos a ver los milagros. ¿Me entienden? Uno que era incrédulo a todas estas cosas era el papá de Julio César Rival. No creía y estaba molesto, estaba enojado porque su hijo dejó sus estudios en Estados Unidos y se vino a Bolivia a predicar el Evangelio. Entonces para él era una pérdida de tiempo. Estás arruinando tu vida, no hay futuro para ti. Tú tenías que ser médico y ahora vas a ser uno de esos hombres que se paran en las esquinas hablando de Jesús. Esa era la actitud de su papá. No creía. Entonces una noche en La Paz, en la iglesia de San Miguel, lo interesante es de que, ¿sabes quiénes abrieron las puertas para el Evangelio? Los católicos. Nos reunimos en iglesias. Es así, Dios, pero como todos éramos católicos, así que no hubo problema. Ahora tal vez habría un poco de problema, ¿verdad? Pero en ese tiempo todos éramos católicos. Entonces en esa reunión el papá de Julio fue de curioso. Dijo, voy a ir a ver qué es lo que mi hijo habla, qué dice. Y estaban ahí reunidos y Julio lo ve a su papá y le traen a un niño que era sordo. Es más, no tenía el canal auditivo, todo estaba tapado, no tenía orejas. Y le traen para que Julio pudiese orar por él. Y él dice, el Señor va a hacer un milagro esta noche, necesito un testigo. Y le dice, usted, Señor, que está por allí, apuntándole a su papá, no le dijo papá ni mucho menos, usted, Señor, venga, quiero que sea testigo de lo que el Señor Jesús va a hacer con este niño. El papá de Julio vino y bueno, Julio hizo una oración muy simple y tal vez ese fue el primer milagro creativo que yo sé, porque las orejas empezaron a formarse. Era como una película de ciencia ficción.
las orejas empezaron a formarse, el canal auditivo empezó a formarse. Era como si alguien estuviese metiendo un dedo y estaba haciendo un agujero ahí. El papá de Julio cayó de rodillas porque estaba presenciando algo que era mucho más allí de lo que él pensaba, ¿me entienden? Un milagro. Y ahí nosotros estamos entendiendo de que realmente el Señor Jesús es el mismo, no había cambiado. Y empezamos a creerle a Él, al punto de que no había nada imposible para nosotros. La fe empezó a crecer, ¿me entienden? Y eso es exactamente lo que necesitamos. Hay un gran problema y es la concepción que tenemos de fe, el concepto que tenemos de fe y cómo funciona. Y Pablo hablaba mucho de esto. Vayan a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que nos enseñen, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Y lo último dice: fe no fingida. Lo mismo dice en Timoteo, segunda de Timoteo, cuando le estaba hablando personalmente a Timoteo. Capítulo 1, verso 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo oraba mucho por Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, ¿qué dice? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en tú también. Pablo estaba identificando algo que él llamaba la fe fingida. Y ese es el problema que tenemos: fe fingida. ¿Por qué digo esto? Porque como cristianos, cuando venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Dios, ¿por qué te convertiste? Digo yo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en reuniones? ¿Por qué oras? ¿Por qué crees? ¿Por qué lo buscas a Dios? ¿Por qué estás interesado en las cosas de Dios? Porque tienes fe, ¿verdad? Te fue dada una medida de fe y crees que en el Señor Jesús. Y esa fe es tan grande que en Corea, en los países árabes, nuestros hermanos dan su vida por eso. ¿Me entienden? Es esa fe, una fe no fingida, que creen que pueden dar su vida.
Hay muchos testimonios, ¿no?, de la fe, una fe real. En China, no sé si ustedes saben, hay mucha persecución. Y un día agarraron a una familia, toda una familia, padre, hijo, niños. Y le dijeron al padre: si tú niegas a Jesús, pues te vas a salvar tú y toda tu familia. Y él dijo: no, estoy dispuesto a dar mi familia. ¿Se imaginan esa fe? Esa fe que viene de Dios. Esa es una fe verdadera, esa no es una fe fingida, ¿me entienden? Y esa fe la tenemos todos, por eso que estamos aquí. Es una fe real. Y la madre dijo a sus niños, los agarraron y les dijo: no teman, porque en unos segundos vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y todo el pueblo está presenciando esto. ¿Qué pasó? Los mataron. A través de esto, mucha gente en China se convirtió. Pero la pregunta es: ¿qué cosa les llevó a ellos a ese punto? ¿Me entienden? Era esa fe que viene de Dios, que no es fingida, es una fe real. Pero nosotros decimos: yo tengo que creer, yo necesito creer. Y asumimos entre nosotros que todos tenemos fe. Y empezamos a tener una fe fingida. Ese es nuestro problema. No sé si han oído hablar de Yonggi Cho, un predicador en Corea del Sur que tiene una iglesia muy grande. Él ya está con el Señor, pero sus reuniones, más de 200,000 personas. Una de las iglesias más grandes en Corea del Sur. Estuve ahí, fui a conocer eso, y realmente es algo grande. Pero él creía en el Señor Jesús, pero era un hombre honesto, totalmente honesto. Decía: yo creo en el Señor Jesús, pero no creo tanto en milagros. ¿Me entienden? ¿Cómo es que crees en Jesús y no crees tanto en milagros? Sí, no creo. Decía: voy a empezar a creer que Dios puede salvar o puede sanar dolores de cabeza. Eso sí creo. Y él empezó a orar por la gente que tenía dolores de cabeza y todos se sanaban. Dijo: ahora, bueno, ya tengo esa fe, funciona, veo que la gente se sana. Ahora quiero una fe para que se sanen los que tienen problemas de estómago. Y Dios le dio esa fe. Y empezó a orar por todos los que tenían dolores de estómago, problemas estomacales, y se sanaba. Y su fe fue creciendo, pero fue paulatina, ¿me entienden? Él no tenía esa fe. Esa fe viene de Dios, le fue dada poco a poco. Pero él la pidió, él la buscó y fue honesto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con este hombre que dijo: Señor, creo que tú puedes sanar a mi hijo, pero ayuda a mi incredulidad? El Señor no lo reprochó. Dijo: ok, y lo sanó a su hijo. Y bueno, Yonggi Cho fue. Y al final, lo último es de que: Señor, tú puedes sanar a un paralítico que está en una silla de ruedas. Y dice que estaban ahí en la reunión y había una señora en silla de ruedas ahí frente a él, y él no quería ni verla porque él sabía que no tenía fe para que esta señora se levante. Y estaba así, no quería ni verla, y oraba y compartía, pero esta señora le seguía todo el rato viéndole. Entonces él, muy incómodo,
Y el Espíritu Santo anda a orar por ella. No, no tengo esa fe. No tengo esa fe. Y la reunión acabó. Y la gente empezó a salir, ¿me entienden? 200,000 personas que están saliendo, toma un tiempo. Y entre esa confusión, Yonggi Cho dijo: tengo que ser obediente. Y fue y la tocó a esta señora para que nadie vea. Se dio la vuelta y empezó a correr para salirse, escaparse de ella. Dijo, la tocó, se dio la vuelta, empezó a correr Yonggi Cho, alejándose, y la señora corriendo detrás de él. ¿Se imaginan? ¿Qué pasó? Él dijo esto: si hubiese tenido esa fe en ese momento, todos hubiesen visto lo que Dios hizo. Porque no todos vieron eso, vieron los últimos que estaban saliendo. Y bueno, desde ese momento él dijo: tengo esa fe, la tengo. Ahora, yo quiero decirles esto, de que todos nosotros no tenemos esa fe, o la tenemos, si somos honestos. No. Kathryn Kuhlman decía esto, y ahora entiendo por qué decía esto: muero 1000 veces cuando estoy frente al púlpito viendo la cantidad de enfermos que hay en sillas de ruedas, camillas, enfermos que ya estaban desahuciados, cáncer, qué sé yo. Ella sabía de que si el Espíritu Santo no tocaba a esas personas, pues nadie se iba a sanar. Pero ella tenía que morir y empezar a decir: ok, Señor, dame esa fe, muévete. Y esto es lo que necesitamos, porque cuando dices que tienes fe, las cosas van a empezar a suceder. ¿Me entiendes? Ahora tú sabes que tienes fe, pero tenemos que empezar a buscar esa fe. Esa fe viene de Dios. Él es el único que puede generar fe. No hay más. Viene como un regalo, como un don, o viene como el fruto del Espíritu Santo, que es la fe. Y nosotros tenemos que ser honestos y empezar a buscar esa fe. Es una búsqueda. Señor, dame esa fe. En vez de estar orando por las necesidades que tenemos, casas, autos o qué sé yo, sueños que tienes, empieza a pedirle al Señor que llene tu corazón de esa fe, que te vaya dando más fe, porque eso va a abrir las puertas mismas a Dios y vamos a ver lo imposible. Y eso es lo que pasó en el avivamiento. Nuestros corazones empezaron a llenarse de fe. Así que el Espíritu Santo hace no muy poco me empezó a hablar acerca de estas cosas y me dijo: Fernando, tú sabes de la fe de Abraham, ¿verdad? Dije: sí, se habla mucho de la fe de Abraham, la fe que tenía. ¿Cuántas prédicas hemos oído de la fe de Abraham? Y se nos predica y se nos habla, qué sé yo. Pero él me dijo: ¿y tú has oído de la fe de Pedro? Dije: ¿de qué estás hablando? De Pedro nunca lo hemos asociado con la fe. Yo pensé. Y dije: no, la fe de Pedro, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Y empezó a recordarme. ¿Y cómo es la fe de Pedro? Es bien interesante, porque nosotros somos igual que Pedro. Necesitamos encontrar la fe. Y quisiera que vayamos y leamos algunos pasajes. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo? Porque yo no funciono con tiempo, ese es el problema. Perdón. Me vas a poner, gracias.
Sí, porque empiezo a hablar y no acabo aquí. Ese es el problema. Bueno, vamos a ver cómo es la fe de Pedro. ¿Sí? Vamos a... Y tuve que anotar los versos porque esto es recién. Vamos a Lucas y vamos a ver la vida de Pedro. Su encuentro con Jesús fue así. Primera vez que Pedro estaba viendo al Señor Jesús y su encuentro. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro, muy bonito, le prestó su barca al Señor Jesús. Cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, ve mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto le pareció una locura a Simón. Simón era una persona muy experta, era un pescador experto. Su vida era ese, pescar. Tal vez nadie sabía más que Pedro. Por eso que él le dice, respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero esta es la cosa. No hemos pescado nada. Todo está mal. Yo soy un experto. Pero Pedro le dijo: a tu palabra, porque tú has dicho, voy a echar la red. Pedro estaba aprendiendo una lección. Quiero que empecemos a ver cómo Pedro aprendió a tener fe. Voy a echar. Y la echó. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaban ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se estaba encontrando con una realidad, se estaba encontrando algo que él no entendía, y cayó de rodillas. ¿Qué le dijo? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Fue un shock para Pedro. Pedro estaba aprendiendo una lección de que si el Señor Jesús te dice algo, pues tú tienes que hacerlo, aunque parece imposible. Toda la noche he pescado, no he encontrado nada, pero porque tú me estás diciendo, lo voy a hacer nuevamente. El Dios que tenemos es un Dios de los imposibles. Él siempre te va a pedir algo imposible, pero es un aprendizaje, ¿me entienden? Cuando tú eres obediente hay un resultado. El Señor Jesús le dijo: Julio, vuelve a Bolivia, voy a llenar estadios. Algo imposible. Nadie había logrado eso. Pero Julio le creyó y vino. Y vimos los estadios llenos. Ni los religiosos de ese tiempo, los pastores, no le creyeron. Le dijeron: Julio, estás loco. ¿Cómo es posible que un joven de 19 años, hablando de Jesús, pueda llenar un estadio? Imposible. Ni Pelé con la selección brasileña llenó el estadio, menos tú. Y lo votaron. No creyeron. Pero Julio le creyó y siguió.
Julio, al igual que Pedro, estaba aprendiendo lo que era la fe, porque Julio tampoco sabía cómo se iban a llenar los estadios, ¿me entienden? Él solamente estaba siendo obediente paso a paso. Ese fue el encuentro, el primer encuentro. Vamos a Mateo 14, 22. ¿Están bien? Sí. Va. Aquí nuevamente Pedro con Jesús. Desde el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estaba hablando de Jesús. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no teman. La respuesta de Pedro fue esta. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense, Pedro ya estaba entendiendo lo que significaba obedecerle al Señor Jesús. Si tú eres, mándame, yo voy a andar sobre las aguas. Y Pedro empezó a andar sobre las aguas, ¿verdad? Y le dijo el Señor Jesús: ven. Y Pedro le hizo caso, algo imposible. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor Jesús, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nada más. Él estaba aprendiendo lo que significaba dudar. Ya había caminado sobre las aguas, le había obedecido al Señor y estaba caminando, pero él nunca sabía lo que era dudar, el poder de la duda. Cuando dudas, frenas las cosas de Dios, las apartas, las anulas. Y es por eso que Pedro empezó a hundirse. Jesús no le riñó, le salvó, le ayudó, porque él estaba aprendiendo una lección. Si hay duda en tu corazón, tienes que empezar a decirle: Señor, realmente dame una fe verdadera, una fe genuina. No quiero dudarte en ningún aspecto, en nada, porque sé que los tiempos que vienen, hermanos, van a ser tan difíciles que sin la fe no vamos a poder sobrevivir. Pero con la fe vamos a ver las maravillas de Dios y cómo Dios va a suplir tus necesidades, cómo Dios te va a cuidar, porque tenemos un Dios vivo, ¿me entienden? Entonces Pedrito estaba aprendiendo lo que era la fe. Vamos a Mateo 16, 13, 17. Mateo 16, verso 13 al 17. Viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba aprendiendo otra lección. Era de que nosotros no entendemos las cosas de Dios y tenemos que entender que tienen que ser reveladas a nuestros corazones. Las cosas de Dios vienen por revelación, no vienen por instrucción. Aquí yo puedo hablarles y enseñarles teología, pero no se trata de eso, se trata de la revelación misma de Dios. Y para esto tenemos que empezar a buscarlo a Dios. Pedro estaba aprendiendo de que no era él el que estaba hablando o tenía esa idea, sino que era una revelación que Dios le había dado. Algo que él pues se quedó con la boca abierta. ¿Qué he dicho? El más ignorante estaba hablando así. Bienaventurado eres, porque mi Padre te reveló esto. Las cosas de Dios vienen por revelación. Por eso es que no sabemos ni lo que es la fe, porque no nos ha sido revelada lo que significa tener fe. Estas cosas el Espíritu me está enseñando, me empezó a llevarme por cosas y dije: wow, realmente nosotros necesitamos entender la fe de Pedro. Bueno, vamos, Mateo 22, 31, 32. Está en Lucas 22. Y Jesús le dijo esto a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte de ti. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo iban a crucificar al Señor Jesús, y él sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Él dijo: Pedro, estoy pidiendo que no falte tu fe, porque Satanás te va a zarandear. Y Jesús oró para que no le falte la fe a Pedro. ¿Y qué pasó? Ustedes saben, ¿verdad? Pedro, de todas formas, lo negó. Entonces, ¿qué pasó? No funcionó la oración de Jesús. Se equivocó el Señor Jesús, porque le faltó la fe a Pedro y lo negó. Cuando leí esto dije: pero cuando el Señor Jesús ora, todas las cosas se cumplen, pasa, ¿me entiende? Pero ¿por qué aquí hay un pasaje en el cual Jesús oró, pero no hubo una respuesta, aparentemente? Y Jesús le dijo a Pedro: tú me vas a negar 3 veces. Y eso pasó. Vamos a Juan 21, 4, 19. ¿Cómo estoy de tiempo? Tengo 2 minutos. Ese es el problema. 21, 4, 19. Vamos a ver. Jesús le estaba preparando un desayuno a sus discípulos. Y nuevamente les dice a Pedro de que tiren la red a la mar. No lo habían reconocido a Jesús, no sabían que Jesús había resucitado. Cuando tiró Pedro la red, pues se dio cuenta de que era Jesús, y sacando se fue y se arrodilló delante de él. Y él le dijo esto: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: el Señor Simón,
es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y vino y habló con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor. Apacienta mis corderos. La segunda vez: Pedro, ¿me amas? Simón dijo: Jonás, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez: apacienta mis ovejas. Y dice: de cierto te digo. Y lo que el Señor Jesús no le dijo: Pedro, ¿tienes fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué me negaste? Le dijo: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro dijo: sí, te amo. Y es ahí donde el Espíritu Santo me dijo: Fernando, no puedes confiar ni creer en quien tú no amas. Tenemos que realmente amarlo al Señor Jesús de tal forma para poder creer y confiar en Él. Porque esto es lo que pasó, ¿no es cierto? Pedro había aprendido lo que era la fe y sabía quién era Jesús. Sabía que tenía que obedecer a su palabra. Jesús les dijo: vayan y prediquen este evangelio. Pongan sus manos sobre los enfermos, van a sanar. Y vino Pentecostés. Y después ahí lo ves a Pedro diciendo: no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Fe. Había entendido lo que era la fe. Sin duda alguna, levántate en el nombre de Jesús, porque estaba utilizando el nombre de Jesús. El Señor Jesús dijo: en mi nombre. Y en el nombre de Jesús, pues este paralítico, este hombre empezó a correr. ¿Por qué? Porque Pedro sabía desde ese momento que tenía la fe misma de Dios en su corazón. Es por eso que cuando él caminaba, la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Esa fe es la fe de Dios, que Dios tiene y quiere que la tengamos. No finjas tener fe. Dile: Señor, quiero tener la fe de Pedro, quiero tener experiencias, quiero ver, quiero hacer. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu corazón. Hallaré fe cuando vuelva sobre la tierra. Seamos honestos con Dios. No finjas tener fe, no pretendas tener fe. Si dices: no creo que el Señor pueda sanarlo a él, pero Señor, ayúdame a creer de tal forma que sí puedo creer. Y vas a ver cómo las puertas se van a abrir y vas a ver la gloria misma de Dios. Se acabó el tiempo. Que Dios los bendiga. Ha sido muy lindo estar con ustedes. Muy poco tiempo, pero está bien. Que Dios los bendiga. Señor, gracias, Señor, por tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener una fe verdadera, no fingida. Gracias porque tú eres el autor de la fe. De ti viene la fe, Señor. Llena nuestros corazones de fe para que podamos ver tu gloria, Señor. Muchas gracias por tu paciencia, por tu bondad, por tu perdón, por tu ayuda. Gracias en el nombre de Jesús. Que tu paz sea con nosotros y la comunión con tu Santo Espíritu esté siempre en nuestras vidas. Amén.